Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, confusas versiones sobre la participación de militares colombianos en el magnicidio del presidente de Haití. Escoltas del presidente Moïse no dispararon sus armas ni tienen ningún rasguño y serán interrogados sobre este magnicidio. Sindicatos de servidores públicos descontentos con la propuesta del 2.61% de aumento salarial para este año. Cifras COVID siguen bajando lentamente, mientras Bogotá localiza 10 puntos extremos de dispersión de contagio. ¿Y en qué tal esto? Policía armó banda de secuestradores y torturadores contra el supuesto ladrón de su casa. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica Bauque-Mollema se quedó con la victoria en la etapa 14 del Tour de Francia, que sigue siendo liderado por el señor Tadej Pogačar. Ahora Rigoberto Urán es tercero en la general individual, pero a los mismos 5 minutos y 18 segundos. Terminó la Copa América y comenzó la cotización de los jugadores colombianos. Por supuesto, los más valorizados son Luis Díaz y Daniel Muñoz. La australiana número 1 del mundo, Ashley Barty, se quedó con la victoria en el abierto de tenis de Wimbledon. Mañana la final masculina entre Novak Djokovic y Matteo Berrettini. Aquí está, esta es la imagen del día, el traslado a Fort Lauderdale de la viuda del presidente de Haití, Jovenel Moïse, que hoy se recupera de los disparos que recibió en el abdomen y un brazo durante el ataque. La primera dama de Haití dijo hoy en un mensaje de voz enviado desde el hospital que a su esposo lo mataron los mercenarios que hoy están en la cárcel. Pero la investigación judicial se amplía, pues entre otros detalles, la escolta presidencial ni siquiera reportó haber disparado sus armas. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Desde el Hospital Jackson Memorial en Miami, en donde está siendo tratada por las heridas de bala que recibió en el asesinato de su esposo, el presidente de Haití, Martín Moïse, dijo que mataron a su esposo una primera vez, pero que no lo harán la segunda. Juan Fernando Barona. Mónica, Martín Moïse, cuyo estado de salud exacto se desconoce, envió hoy un audio a los haitianos en que dice que aunque el pueblo llora, los planes del presidente deben ser realizados. Desde el Hospital Jackson Memorial de Miami, en donde se recupera de varias heridas de bala en el abdomen y brazos y cuyo impacto de salud no ha sido detallado en público, Martín Moïse, la esposa del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse, envió su primer mensaje a la población de la isla. En un audio de 2 minutos y medio que publicó en su cuenta oficial de Twitter, la viuda del presidente Moïse aseguró que el magnicidio de su esposo tuvo motivaciones políticas por la transformación que pretendía adelantar en la estructura de poder local. Yo voye mercenaires touye président la Kaili ak toute famille pour route, l'eau, courant, référendum ak élection en finissement année pour pas de transition dans pays. Martín Moïse, quien llegó en un avión ambulancia el pasado miércoles a Miami, fue llevado inmediatamente al hospital y aseguró que aunque ya se produjeron las capturas de los supuestos implicados, entre ellos 26 colombianos, todavía hay personas que están en libertad. Pendant aujourd'hui, que mercenaires qui touye président qui en prison, quel autre mercenaire qui voulait assassiner rêve président, qui voulait assassiner vision président. Martín Moïse les dijo a los haitianos que los planes de su esposo no se pueden detener por su asesinato y los invitó a seguir luchando. Ma marrem serré parce que bataille l'étape menée, c'est pas de bataille pâle, mais c'est bataille l'étape menée pour nous. La viuda del presidente de Haití recordó un poco lo sucedido en su residencia la noche de lo ocurrido y expresó que su esposo no pudo decir ni una sola palabra. En contra de la propia versión de la viuda de Moïse, dicha con su voz en su cuenta de Twitter, lo que no deja duda de su autenticidad, circularon en las redes y cuentas de colombianos afectos a la fuerza pública, que ha sido altamente cuestionada por la supuesta participación de militares retirados de este país en la operación Asesinato, o otros presuntos contenidos del mensaje de la viuda del mandatario haitiano, en que ella habría dicho que los uniformados nacionales me salvaron la vida y la de mis hijos y que no asesinaron al presidente. Martín Moïse advirtió que seguirá mandando mensajes a los haitianos y que continuará revelando lo que le informen sobre el magnicidio.
No es tan claro el grado de participación de los militares colombianos en el magnicidio del presidente haitiano. Carlos Cárdenas. Mónica, la forma como fueron contratados, la triangulación de empresas de seguridad para hacerlo y las versiones de los familiares de los capturados apuntan en diferentes direcciones. Es más la confusión que la claridad que aportan. Habrían sido 30 y no 26 los soldados, suboficiales y oficiales retirados del ejército que viajaron a República Dominicana y Haití atraídos por la oferta de contratos de trabajo con remuneración de $2.700 mensuales durante 5 meses con posibilidad de ampliar el contrato a 1 año. Los líderes del grupo iban a ganar, según las promesas hechas por empresas civiles de seguridad, $3.500 mensuales y otros 300 hombres también retirados de las fuerzas militares habrían estado listos a sumarse a ese primer grupo. Algunos soldados retirados no habrían podido viajar con los 30 iniciales porque habrían contraído COVID-19. Hablamos con familiares de algunos de los colombianos que están detenidos en Haití. Pidieron no ser grabados ni revelar sus identidades por seguridad. Aseguran que sus esposos e hijos fueron víctimas de una trampa, que la empresa que contactó a la compañía colombiana que los reclutó se llama CTU Security, sigla que corresponde a la firma estadounidense Counter Terrorist Unit, cuyo propietario es un venezolano llamado Antonio Emmanuel Intriago. También señalaron que todos los movimientos que hicieron estos soldados en Bogotá y República Dominicana indican que los señalamientos que se les han hecho como comando asesino del presidente Moïse no son ciertos y que pueden probarlo por sus publicaciones abiertas en las redes sociales, en donde se les ve mostrándose en diferentes sitios turísticos y en reuniones sociales. También pueden demostrar, según ellos, que se identificaron con sus pasaportes y llamaron a sus esposas y madres por WhatsApp hasta 2 y 3 veces por día. A estos hombres les advirtieron que les informarían cuál sería su misión solo al llegar a Haití. El jefe de talento humano de la empresa colombiana que los contactó y que está siendo investigada por la policía les aclaró que el trabajo estaría relacionado con servicios de seguridad. Con decoraciones militares nacionales, medalla, servicios distinguidos en orden público, orden del mérito militar José María Córdoba, citación presidencial de la victoria militar. Este es el folio de vida del sargento viceprimero en retiro Duvernay Capador, uno de los colombianos muertos luego del magnicidio. Según el historial militar, el sargento Capador, quien fue uno de los encargados de contactar a los demás hombres que viajaron a Haití, tenía experiencia en operaciones aerotransportadas, hizo cursos de lancero, inteligencia y paracaidismo. El FBI y la Fiscalía colombiana fueron autorizados para hablar con sus connacionales detenidos en Haití por el asesinato del presidente. Ambos investigan tesis diferentes a las de la policía haitiana, pues ya se habla de que no hay heridos en la Guardia Presidencial. Víctor Ballestas. Mónica, el candidato al que el presidente Moïse derrotó en las elecciones vive en el mismo barrio en el que se produjeron las capturas de los colombianos, pero él sostiene que allí llegaron 1 hora después de que el presidente hubiera sido asesinado. Las primeras versiones sobre los autores del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, dieron cuenta de 4 mercenarios abatidos, la captura de otros 2 y el rescate de 3 rehenes. Horas después, se confirmó que eran 28 los capturados, 26 colombianos y 2 estadounidenses de ascendencia haitiana. Los hemos identificado por medio de sus pasaportes. Las autoridades en Colombia confirmaron parte de la información. La mayoría de los detenidos son retirados del ejército. Desde hace 2 meses viajó el primer grupo de Bogotá hasta Puerto Príncipe. Por esos traslados se investiga a 4 empresas de seguridad que al parecer reclutaron a los señalados mercenarios. Al llegar a Puerto Príncipe se instalaron en varias viviendas cercanas al lugar del ataque, supuestamente donde reforzaron su entrenamiento militar. Estados Unidos y Colombia enviaron equipos de inteligencia a Haití para apoyar las investigaciones y escuchar las versiones de los connacionales. Por Colombia viajaron el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, el director de inteligencia de la Policía Nacional y un funcionario de Interpol. Yo tengo claro y se lo aseguró a todo el mundo es que mi hermano era una persona correcta. En declaraciones entregadas recientemente por el ex candidato presidencial haitiano Steve Benoit, este aseguró que los colombianos fueron víctimas de una trampa y que llegaron 1 hora después al lugar de los hechos.
Es un tema muy simple y que hemos conversado con los vecinos del barrio. Unos hombres que llegan a asesinar a un presidente deberían tener un plan de escapada. Sin embargo, a ellos se les vio tranquilos caminando por las calles al amanecer ese mismo día. Agregó que fueron los supuestos mercenarios los que sacaron del lugar a la esposa del presidente asesinado, quien también resultó herida y fue trasladada a un hospital de Estados Unidos, lo que ha puesto en duda la responsabilidad de los colombianos en el magnicidio. Por estas declaraciones, un fiscal de Puerto Príncipe citó a 4 escoltas de Moïse para conocer cómo los supuestos mercenarios lograron ingresar aparentemente fácil para asesinar al presidente. No hubo un intercambio de disparos dentro o fuera de la residencia esa madrugada. Una versión que también ha tomado fuerza habla de la contratación de estos hombres para reforzar la seguridad del mandatario haitiano, quien públicamente había denunciado amenazas en su contra. Por ahora, las autoridades en Haití han concentrado sus declaraciones en versiones sobre los supuestos autores materiales. Aún se desconoce de autores intelectuales y cuáles serían las motivaciones del magnicidio. El director del Departamento de la Función Pública dejó grabado en una sesión de Zoom sus chistes sobre la supuesta crueldad con la que lo tratan los sindicatos, como una muestra de la distancia entre los trabajadores oficiales y el gobierno negociando el aumento salarial. Juliana Ramírez. Mónica, el gobierno propuso un 2,61% de incremento retroactivo a enero pasado porque en 2020 no hubo negociación, pero ellos consideran pírrica la oferta. Mañana se reunirán todos los sindicatos estatales para analizar la última propuesta del gobierno sobre el aumento del salario de funcionarios públicos, que contempla para este año un incremento del 1% adicional al IPC causado al 31 de diciembre de 2020, es decir, 2,61% retroactivo a enero de 2021. Y para la vigencia fiscal de 2022, el IPC causado más 1,55%. Esta propuesta no llena las aspiraciones del movimiento sindical estatal, toda vez que todavía persisten algunas deudas que es necesario tramitar de forma inmediata, como son en muchos hospitales del país se adeuda salarios a los trabajadores de la salud, pese a que los llama el gobierno héroes. Según la Central Unitaria de Trabajo CUT, se está negociando un pliego con 1.000 puntos que unifica a 600 subpliegos que impactarán a 1,2 millones de funcionarios públicos. Entre las peticiones están los incumplimientos de los acuerdos alcanzados en 2019. Persisten las deudas en el sector administrativo de la educación, en el sector judicial, con la guardia también del IMPEC. Por tal razón, esta negociación de los salarios y las deudas que hay con algunos sectores continuará. Esta negociación, que apenas lleva 10 días de 20 que normalmente dura, ha sido liderada por parte del gobierno por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Le pido permiso, yo tengo que ausentarme porque si no la bancada sindical del país me decapita. Con permisito, quiero salvaguardar mi vida ante la bancada sindical. Con permiso. Muchas gracias. A las centrales obreras no les da gracia los chistes que sobre la negociación hace el director de Función Pública, pero sí les preocupa la falta de receptividad que, según ellos, tienen los negociadores que puso el gobierno. Mañana se definirá la posibilidad de que, si sigue la situación igual, los sindicatos estatales se vayan a paro. Los colegios públicos iniciaron esta semana su regreso a clases presenciales. Uno de ellos en Bogotá lo enfrenta con una nueva batería de lavamanos, pero sin espacio suficiente para guardar distancia en unas clases y sin señal de internet en otras. Camilo Galán. Mónica, el plan no tuvo una estrategia específica para los estudiantes con discapacidad, cuyos profesores todavía buscan una forma de comunicarse sin miedo al contagio. Desde este jueves, Bogotá inició el regreso a clases de manera presencial, en donde, según la Secretaría, el 100% de estos cumple con las normas de bioseguridad para un retorno seguro. Una cámara de Noticias 1 llegó hasta el Colegio Distrital Pablo de Tarso, en la localidad de Bosa, para documentar el regreso a la presencialidad, cuando la ciudad empieza hasta ahora un leve descenso en el peor pico de la pandemia que ha tenido el país. Aunque la voluntad de todos los docentes de esta institución es de regresar, para ellos el contexto de colegios distritales es diferente al que pueden estar viviendo los colegios privados. Vamos a tener la misma cantidad de estudiantes en el aula y consideramos que pues eso no garantiza
el derecho a la salud que todos tenemos. Este salón recibirá la próxima semana niños con discapacidad auditiva y aunque se respete el metro de distancia que exige la norma entre estudiantes, es más la oferta que la demanda. Unos 15 niños, pero entonces hay 6 pupitres. Igual no cabrían todos los 15 niños. Para Viviana Macías, docente sorda de niños de primero y segundo primaria con esta misma condición, acatan las órdenes de la Secretaría, pero las dificultades persisten. Una de ellas, la forma de comunicarse a través de lengua de señas. Una sugerencia sería que el intérprete tuviera un tapabocas translúcido donde se le pueda ver los gestos. En la sala de informática para alumnos de primaria, que también regresarán la próxima semana, hay 40 equipos para 35 estudiantes, pero las megas de velocidad son insuficientes para que todos trabajen al mismo tiempo. Cuando hicimos el testeo de la velocidad, nos damos cuenta que son solo 30 megas. Lo cual es muy bajito para la cantidad de equipos que hay, para la cantidad de estudiantes. Para adelantar trabajo virtual, los docentes han tenido que buscárselas con sus recursos porque con la red del colegio no se puede trabajar. Cuando venimos aquí a la sala y queremos descargar los archivos para calificar lo que tenemos en nuestras aulas virtuales, si una persona ingresa a descargar los archivos, las demás docentes se les bloquea el internet y no pueden realizar el trabajo. El docente de matemáticas esperaba 22 estudiantes de séptimo grado, pero a su clase solo llegaron 3, mientras a los 19 ausentes tendrá que dictarles clase virtual doblando su jornada. Termino yo mis clases aquí presenciales, debo ir a la casa a realizar las clases de manera virtual, ¿cierto? Con mis propios recursos, mis computadores, bueno y demás. Y no me parece que eso sea justo. Ellos son conscientes que es indispensable que los niños que pertenecen a esta institución regresen y tengan interacción y un espacio diferente al de sus casas, pero la educación pública en este caso requiere, más allá de buenas intenciones, acciones concretas y sustentables con el tiempo. La vacunación de casi 350.000 profesores permite, según el Ministerio de Educación, retomar la presencialidad, pero el sindicato de profesores sostiene que por un lado no todos los maestros están vacunados y por el otro no todos los colegios tienen la capacidad para hacer bioseguridad. Con más de 348.000 maestros vacunados, que corresponden al 70% del total de todo el país, según cifras del Ministerio de Educación, los niños y adolescentes se preparan para volver a las aulas en este segundo semestre de 2021. Esto en medio de la oposición de FECODE, el principal sindicato de educadores, y de una circular del Ministerio que frenaría el sueldo de los profesores que no cumplan con la reposición de clases. Nosotros nunca hemos necesitado una amenaza ni ninguna imposición para cumplir con ética nuestra responsabilidad. Aunque se reportan más de 560 muertes por COVID-19 en el país al día, el Ministerio de Educación argumenta las afectaciones que han tenido especialmente los niños de poblaciones vulnerables al pasar más de año y medio fuera de una escuela. No estar en la presencialidad y tener tanta diversidad en los medios educativos de apoyo generó realmente impactos a nivel cognitivo, emocional, nutricional, en fin, desarrollo integral. Por eso la importancia del retorno y el retorno con todos los protocolos de bioseguridad. ¿Qué se les dice a esas familias y niños afectados por no volver a las aulas durante tanto tiempo? Que revisemos los contextos. O sea, el virus no se comporta de manera igual en todas las partes y eso también se lo hemos reconocido al gobierno. Entonces, aquellos contextos donde las situaciones permiten, por los indicadores, por el esquema de vacunación, por los protocolos, pues nosotros, y las condiciones estén las cosas, nosotros no tenemos inconveniente. Entonces, es eso. Por ejemplo, usted me pregunta, ¿Bogotá podría ir hoy? Yo le diría que no. Según la ministra de Educación, María Victoria Angulo, solo el 15% de las instituciones públicas del país no cuentan con esquemas de bioseguridad. FECODE, que critica que maestros que aún no tienen el esquema de vacunación completo sean obligados a ir a clases, duda de esa cifra. Los niños de todas formas van a ser vectores de contagio aquí o donde sea, ¿sí? Porque el virus está ahí, sea en la escuela, sea en el parque, sea donde sea. Pero no es cierto que solo el 15% no tengan, no, son muchas las instituciones y por eso le hemos dicho, vamos a verificar y vamos a certificar y donde estén las condiciones, el contexto lo permita, por la realidad de los indicadores y por el esquema,
hagámosle. La ministra aseguró que esta misma semana se resolverían estos inconvenientes. Que hemos entregado los recursos para la compra de todos los elementos de bioseguridad y para las adecuaciones. Con base en ello, cada entidad territorial que va ingresando a partir de julio retoma la presencialidad en las instituciones que cuentan con todas las condiciones. Hasta el momento, Antioquia es el territorio que más ha avanzado con la presencialidad y se estima que finalizando julio y sin importar los calendarios escolares, todas las 96 secretarías de educación del país hagan lo propio. En contraste con el rechazo del gobierno Duque al informe de la CIDH, un grupo de congresistas de Estados Unidos se pronunció sobre su validez, ratificó la calidad de su información y le pidió al presidente Biden que le pida al de Colombia que aplique los acuerdos de paz. El pasado 7 de julio, el mismo día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, publicó su informe sobre su visita de trabajo a Colombia durante las protestas y en el que mostró su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos, un grupo de congresistas de Estados Unidos de ambos partidos le envió una carta al presidente Joe Biden en la que, entre otras cosas, respalda el trabajo de la CIDH. Nosotros apoyamos el compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estos asuntos con el fin de promover la defensa de los derechos humanos e investigar los recientes incidentes. Mientras que el gobierno Duque rechazó el informe de la CIDH y su partido, el Centro Democrático, lo calificó de sesgado, los congresistas norteamericanos también expresaron su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Colombia. Durante este periodo de disturbios nos han preocupado los incidentes de violencia contra los manifestantes. Aunque destacaron el anuncio del gobierno de investigar los abusos policiales, los parlamentarios norteamericanos manifestaron que debe haber un genuino diálogo entre las partes para superar la crisis social. Es fundamental de todas las partes continuar participando en un diálogo y una negociación significativos y establecer mecanismos para garantizar seguir adelante. Los congresistas de Estados Unidos también manifestaron que el gobierno debe cumplir con los acuerdos de paz firmados con las FARC. El camino hacia una paz duradera es largo e incierto. Un acuerdo por sí solo no puede tener éxito sin el compromiso de todas las partes para su plena aplicación. Además, le pidieron al presidente Biden que ante la crisis social que se vive en Colombia, extienda el apoyo de Estados Unidos a quien es considerado su principal aliado en América. Al Congreso parece haber llegado 2 informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el sesgado que ignoró los derechos humanos de los policías y el que alerta sobre una grave situación que Colombia debe o intenta corregir para evitar más reclamos internacionales. Eduardo López Júquer. Mónica, y no obstante, ambos se sienten forzados a hablar de la policía. Los del gobierno para oponerse a su desvinculación del Ministerio de Defensa y los de la oposición para destacar lo que se debe atender en su reforma. Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. La respuesta del presidente Duque al informe de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que vino a Colombia para examinar en terreno los hechos ocurridos durante las recientes protestas nacionales, cayó mal en las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, no solo por la descortesía de sus términos, sino porque, según los críticos, no se puede asegurar que el informe de la CIDH recomiende proteger a los criminales. Con la Constitución y la ley. El rechazo a la oposición del gobierno colombiano también fue duro. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó de lamentable la reacción de Duque. El gobierno dice que el uso de la fuerza ha sido excepcional y siempre porque resultó necesaria la intervención. Falso. En Colombia el debate no termina entre quienes creen que el informe de la CIDH, crítico del uso excesivo de la fuerza policial y de abusos de autoridad de agentes del Estado, es sesgado, y quienes defienden su justeza. La CIDH tiene que referirse a todos los derechos humanos, no solamente los derechos humanos de unos pocos. Está soportado por cientos de testimonios, documentos, informes, no solamente de organizaciones de derechos humanos, sino también, por supuesto, del propio gobierno. Políticos de la coalición gubernamental rechazaron además las recomendaciones de la CIDH sobre el traslado del ente policial del Ministerio de Defensa al del Interior y sobre dar garantías reales para el desarrollo del derecho a la protesta. No hay un bloqueo que pueda ser declarado legal en el país. Casos tan graves como la agresión sexual a una mujer policía en Cali, ni siquiera
fueron tomados en cuenta. La oposición le aconsejó al presidente acoger las recomendaciones de la CIDH para que Colombia no sea clasificada como un país similar a Venezuela y Nicaragua, que no respeta los convenios supranacionales firmados por el mismo Estado. El uribismo, el Centro Democrático y el Gobierno Nacional deben comprender que con los derechos humanos no se juega. Sobre todo en relación con el respeto al legítimo ejercicio de la protesta social, la protección de los derechos humanos, el control de la actuación de la fuerza pública. Los sectores de oposición advirtieron que desconocer el informe de la Comisión Interamericana, como pretende hacerlo la administración Duque por sus declaraciones y las de la vicepresidenta, además de las de otros altos funcionarios, puede traerle consecuencias negativas a Colombia. Entre ellos, autoridades. De 10 en 10, la cuenta de muertes por el coronavirus nos aleja del pico, pero a esa velocidad nos mantenemos como el quinto país más mortal del día. Bogotá intenta bajar el contagio con medidas de control en los puntos de mayor circulación del virus. Hay razones para el optimismo. Hay razones para pensar que nuestros números empiezan a darnos un respiro después de 10, 12 semanas terribles que hemos tenido con este tercer pico de la pandemia. En Bogotá, lentamente sigue la disminución de la ocupación de camas de cuidado intensivo para pacientes COVID. Hoy la ciudad reporta 90% después de estar por encima del 95% durante más de 4 semanas. Pero estos no son los únicos números que están descendiendo lentamente. Ya empezaron a bajar los números tanto de pacientes positivos diarios como de solicitudes de unidades de cuidados intensivos, y el más sensible para todos, que es el nivel de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Teniendo en cuenta que después de 1 año y medio de pandemia, el comportamiento y la disciplina juegan un papel importante en busca de mitigar y contener el virus, la Secretaría de Salud de Bogotá ha identificado 10 zonas de la ciudad con alta dispersión del COVID, en donde se realizan acciones para los habitantes que laboran o interactúan en estos sitios. Toma de muestras de laboratorio, PCR, hemos puesto dispositivos para que haya alcohol glicerinado, para que haya los sitios para lavar las manos, y hemos visitado los diferentes establecimientos abiertos al público para revisar si estamos cumpliendo con las medidas que hemos recomendado. Estas zonas, llamadas de superdispersión, se caracterizan por tener mayor interacción entre personas que por la alta movilidad y actividad comercial se convierten en propagadores del virus y estarán en constante monitoreo durante 3 semanas. Estas zonas son la Feria de Santa Cecilia en la localidad de Engativá, el Muelle en Fontibón, Galerías y Teusaquillo en la localidad de Teusaquillo, 12 de octubre en Barrios Unidos, Timisa y Carvajal en Kennedy, Ciudad Montes en la localidad de Puente Aranda, San José en Rafael Uribe, Restrepo en Antonio Nariño, Bosa Central en la localidad de Bosa, Tibabuyes en Suba y Los Cedros en la localidad de Usaquén. Las vacunas no evitan que las espinas del coronavirus que flotan en el ambiente en nuestro cuerpo, ni impide que salgan de él las de los infectados. Su función actual es evitar que los enfermos lleguen a UCI. Por eso no solamente es necesaria la vacuna, sino también seguir con el uso del tapabocas. De acuerdo con el infectólogo Carlos Álvarez, designado por la Organización Mundial de la Salud para los estudios clínicos de COVID-19 en Colombia, todas las vacunas que se encuentran disponibles en el mundo para combatir los efectos del SARS-CoV-2 son efectivas y seguras. Las vacunas que están en Colombia tienen una efectividad por encima del 90% para las formas graves, es decir, de evitar que yo me hospitalice, que vaya a cuidado intensivo o que fallezca. Según el especialista, la vacunación inmuniza a la persona afectada, que generalmente no sufrirá síntomas o estos serán leves en futuras reinfecciones. Las vacunas no son infalibles para evitar que me contagie. Yo puedo contagiarme, pero si me contagio probablemente me dan síntomas leves en la mayoría de los casos. Y aclara que aún no se puede afirmar que se necesiten dosis de refuerzo, excepto para las personas inmunosuprimidas, es decir, con debilitamiento en el sistema inmunitario. Que se han trasplantado, que tienen unas defensas muy bajas por otras condiciones, sabemos que la respuesta a las vacunas, que no es novedoso, es menor y por lo tanto con una tercera dosis puede mejorarse esa respuesta. Para las madres gestantes, el INVIMA autorizó desde la semana 12 de embarazo la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Es importante porque las mujeres embarazadas son un grupo de riesgo, es decir, es un estado en el cual
tienen más riesgo de complicarse si llega a dar COVID. La vacunación contra COVID-19 en Colombia avanza desde hace casi 5 meses y ya abarcó a la población mayor de 40 años, para que puedan vacunarse sin agendamiento y poder acelerar el proceso. En el más reciente balance del plan de vacunación masivo, el Ministerio de Salud informó que en Colombia se han aplicado 21.124.781 vacunas. En el país se han puesto 7.943.511 segundas dosis, a lo que se suma la aplicación de la vacuna de Janssen, que solo requiere una dosis, y ya se ha puesto a 699.630 personas. Es decir, en total hay 8.643.141 personas vacunadas definitivamente. Colombia sigue bajando en el índice de libertad humana, lo que indican los indicadores. El Instituto Cato publicó hoy su índice de libertad humana, que le otorga a Colombia el puesto 86, 9 lugares más abajo que en el índice anterior. Según su tabla, hoy estamos debajo de Honduras, El Salvador, Ecuador y Guatemala, pero mejor que Haití, que subió 3 puestos. Esto indica que la libertad y el orden bajan juntos. Esto es lo que indican los indicadores. El préstamo con hipoteca no es la única manera con la que se puede adquirir vivienda. La época favoreció la reducción de trámites y la proliferación de ofertas con novedades de financiación y subsidio. Tener vivienda propia, lo que para muchos puede ser un símbolo de estabilidad económica, ahora es mucho más fácil que hace algunos años. Incluso comenzar este camino también podría significar un ahorro en la medida en que se obtienen beneficios tributarios en la declaración de renta por los intereses que se pagan. Viviendas gratis del gobierno. Analice todas las modalidades de financiación que ofrecen los bancos y los subsidios del gobierno. Para las viviendas de interés social BIS, el banco le prestará hasta el 80% del valor total del inmueble, mientras para las viviendas no BIS, es decir, las que están por encima de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la entidad cubrirá hasta el 70% de su precio. Si va a asumir este financiamiento, sepa que debe contar con una cuota inicial entre 20 y 30% y su plazo puede ir de 5 a 30 años. Aquí es importante precisar que la ley de vivienda permite hacer abonos a capital para disminuir el plazo y los intereses sin ningún costo. También está la opción del leasing habitacional, en la que el título del inmueble queda a nombre de una entidad financiera y esta puede otorgar la opción de comprar el inmueble mediante compra-venta, renovarlo o ceder el derecho a un tercero. En cuanto a subsidios, sobresale el de vivienda no BIS, en el que el beneficiario recibirá hasta 439.000 pesos mensuales durante los primeros 7 años del crédito, lo que equivaldría a 36 millones de pesos. Ya regresamos, este es Noticias 1, la red independiente. La pandemia ha pasado factura a todas las familias del planeta. A la de Noticias 1 le cobró esta semana la vida de Jorge Peña, su editor principal, cuya alegría en la vida compartimos con ustedes. La sala de edición 4, la más bulliciosa del noticiero, la concurrida por los correteados por el tiempo o por los que solo querían reír, está sola. Jorgito Peña, el talentoso y veloz editor que labró cientos de primicias y crónicas de Noticias 1, fue también sensible consejero, un consuelo en desahogos y en momentos difíciles, sencillamente un buen amigo. El dolor más grande se da cuando quien más queremos se nos va. El dolor más grande nos llega como un golpe al corazón sin avisar. Duele sentir en los pasillos la esencia viva de un orgulloso papá y esposo con mentalidad de niño. Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar.
Duele la soledad cuando el vacío lo ha dejado un consagrado trabajador a quien el estrés hacía reír. La señorita Boyacá, su merced. Duele la repentina partida del buen amigo que corría feliz en la angustia para servir. Es grato el recuerdo de un compañero que sin pretenderlo labró 20 años de razones para preferir estar con él. Que lo siga cumpliendo hasta el año 10.000. ¡Bravo! Duele la rivalidad entre el tiempo y la memoria, porque todavía llegan desprevenidos sonrientes a buscarlo, pero ya no está. Duele perder a un amigo. Nunca muere quien se va, el amor nunca termina. Fue tan repentina su partida a causa del COVID que a su sala siguen llegando por reflejo compañeros sonrientes y expectantes a sus bromas. Paola, preocupado. ¿Por qué? Porque usted era la número 1. ¿Y qué pasó? Y llegó el corresponsal de Facebook y la desbancó. Se acabó esta vaina. Nunca muere quien se va, el amor nunca termina. Así fue, Peñita, como tu corazón de niño te hizo enorme. Puede mantener unidos recordando a alguien. Al estilo de una organización criminal, un coronel de la policía organizó su propia banda para secuestrar a un allegado a su cuñada, para torturarlo hasta que confesara que lo había robado. Pero este escapó cuando lo llevaban a un páramo para matarlo. ¿Qué tal esto? Un supuesto robo ocurrido en Bogotá a finales del mes de marzo de este año en la vivienda del teniente coronel Gavino Humberto Gamboa Correa, jefe de la SIJIN de la Dirección de Tránsito de la Policía, hizo que este conformara de manera ilegal su propio equipo con 5 de sus subalternos para atrapar al implicado y tomar venganza por mano propia. Lo voy a apelar a este hijo de puta. El supuesto ladrón del coronel sería Edwin Alfonso Maecha Useche, cercano a una cuñada suya a quien visitaba con frecuencia. El operativo con el que comenzó su venganza inició el pasado 29 de abril en la localidad Bosa, cuando sus subalternos abordaron en la calle al hombre quien se encontraba en compañía de su pareja. A él se lo llevaron en un vehículo y a ella la trasladaron hasta una vivienda donde realizaron un aparente allanamiento y se llevaron dinero en efectivo. Que la orden es absolutamente falsa. La subieron en un carro y en medio del traslado lograron quitarle el teléfono y dejarla en la misma localidad. Al supuesto delincuente lo llevaron a un encuentro con el coronel. El señor Gavino Humberto Gamboa Correa le dijo, ¿se acuerda de mí, gonorrea? Le manifestaba que por haberlo robado le iba a matar a toda su familia. Maecha les dijo al coronel y a sus cómplices que lo hurtado lo había trasladado a Cucunubá, Cundinamarca, a una vivienda donde reside la madre de sus hijos. Hasta ese sitio llegaron todos en 3 vehículos oficiales. Maecha trató de esconderse ahí. Con expresiones como no corra si no lo pelamos. Al no encontrar nada, el coronel ordenó volver a subirlo a uno de los vehículos. Llévenme a este man al páramo que lo voy a pelar. E iniciaron el recorrido, pero en el camino, Maecha logró abrir una de las puertas, lanzarse del vehículo en movimiento y correr hasta una vereda cercana donde pidió ayuda a una pareja que lo grabó. Secuestrado y quiero que me colabore. Bueno, gracias, muy amable. Y la policía llegó rápidamente, esta vez del municipio de Suta, Tausa. La rapidez era porque, con aprobación de la Dirección Nacional de Tránsito, el coronel Gamboa había enviado una alerta de un supuesto prófugo en la zona. El que se creía liberado fue entregado a los pocos minutos al mismo coronel Gamboa, que ya lo esperaba en la carretera, esta vez con una actitud distinta. Pues ya sabía que estaba en calzas prietas. El cambio de actitud del coronel era porque ya se sentía atrapado. Por eso el coronel le hablaba en otro tono a Maecha durante su recorrido hacia Bogotá. Le decía, usted se golpeó, como está golpeado, pero eso fue cuando usted se cayó. Eso, imagínese que están diciendo que yo no sé, que usted está secuestrado. Pues yo usted no lo ha secuestrado. Y la presión le funcionó parcialmente. La víctima no dijo nada de lo ocurrido, pero horas después habló y contó en detalle todo lo que vivió entre el 29 y 30 de abril. El coronel, quien se fue de vacaciones por un tiempo, fue capturado a su regreso esta semana junto con sus subalternos.
Los uniformados, que no han sido retirados de la institución, fueron imputados por los delitos de secuestro simple agravado, falsedad en documento público, hurto calificado y agravado, violación de datos personales y tortura. El primer carro volador hizo su primer viaje aéreo a 170 kilómetros por hora entre Nitra y Bratislava, en la República de Eslovaquia. El primer automóvil volador que completó un recorrido de prueba en el aire salió airoso del intento. El trayecto se cumplió entre los aeropuertos de Nitra y Bratislava, las dos ciudades con mayor carga histórica de Eslovaquia. Entre el despegue y el aterrizaje, el viaje duró 35 minutos. Aircar se denomina a este prototipo de autoavión, un híbrido entre el vehículo tradicional que circula por las carreteras y calles del mundo y una aeronave. Aircar está equipado con un motor BMW y funciona con combustible regular, pero su creador, el ingeniero y piloto eslovaco Stefan Klein, le adicionó unas alas adecuadas a su tamaño que se expanden o pliegan a los dos lados del automóvil. El inventor eslovaco asegura que Aircar puede volar unos 1.000 kilómetros a una altura de 2.500 metros. Aterriza en forma similar a un avión, pero por su tamaño no necesita pistas ni hangares. Se posa sobre un espacio mucho más reducido y un garaje normal de cualquier casa puede albergarlo cuando no esté en uso. El vehículo alcanzó una velocidad de crucero de 170 kilómetros por hora. Puede transportar un límite de peso combinado de 200 kilogramos. Su creador dice que duró 2 años en desarrollarlo y que invirtió 2 millones de euros. La adicción a las pantallas no es diferente de la adicción a las drogas y, en consecuencia, se diagnostica y combate con las mismas armas. La adicción a los juegos electrónicos no es diferente a las de las drogas. Las pantallas y los controles comienzan lentamente a consumir todo el tiempo del adicto. Como el uso exagerado del tiempo y otros compromisos u otros espacios para dedicarse exclusivamente a una situación tecnológica en la que, si no está haciendo, digamos, uso de lo que denominemos el celular, el computador, pues la persona empieza a tener ansiedad y otros comportamientos de incomodidad y perturbación. Las señales de alerta son idénticas. Para el adicto a los videojuegos, estar lejos de los aparatos o perder la conexión a internet se convierte en un factor de alteración. Que si no están teniendo lo que llaman una vigilancia constante de sus aparatos electrónicos, pues generan ansiedad, aprehensión. Como el adicto a las drogas, su tiempo frente a las pantallas comienza a consumir el resto de tiempo útil de su vida, afectando su vida sentimental, su rendimiento académico y sus reacciones sociales. Tendió la cama, no almorzó, tenía una tarea de la universidad, una tarea que sencillamente duraba 1 hora. Pero desde que empezó la tarea hasta que terminó pasaron 10 horas. ¿Por qué? Y como al drogadicto, su adicción termina convertida no solo en el factor que determina su vida física y emocional, sino también aislándolo del resto de la sociedad. La solidaridad se hizo ver en Bosú, en China Central, e hizo posible recuperar las más de 1.000 manzanas caídas del vehículo de un repartidor y que el tráfico se normalizara en 4 minutos. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.